y una voz que decía, el teléfono sonó y volvió a sonar. Como muchas mañanas en mi juventud, yo estaba enlazada en un abrazo satisfecho, sin aliento. Un cuerpo amoroso me sostenía y detenía. Mis brazos, los suyos, mis piernas y su torso se encontraban extenuados sobre una colchonera al lado de mi máquina de escribir. Las tazas de té, vacías, reposaban a pocos centímetros. Encontrar en esa situación mi mano, alargarla hacia el aparato telefónico y formular ¿quién es? Me tomó un tiempo. Finalmente un graznido se escuchó del otro lado de la línea y una voz que decía ¿es usted Elena Cosmo? Sí, contesté. ¿Es usted amiga de Luis Fontana? Sí, volvió a decir. Pues dele una muerte decente, lléveselo a su casa, no lo deje agonizar aquí en el hospital. Me sacudí la mano, ajena que pasaba por mis muslos. La sensación de franca demanda cuando se tiene la mente en otra cosa es molesta. ¿Pero quién habla?, pregunté yo. Música y los baches de la carretera, las pipas de petróleo me adelantaban en las rectas de puentes sobre ríos inmensos y yo seguía impávida, sola y sin pensar en Luis, sin pensar en qué haría, en por qué iba a recoger un problema, dejarlo morir en mi casa. Sí, carajo, como si eso fuera tan simple, como si ese hijo de puta de mi amigo de 3 noches y 2 días tuviera una legalidad mínima en el país y dinero para pagarse el servicio fúnebre. Sabía lo Sabía, lo sabía desde el momento mismo en que empecé a escucharlo, que ese hombre no tenía en regla nada, así que no pensaba en él, sino en la Virgen sacrificada entre los tambores y las estridencias de la consagración de la primavera. Llegué al hospital porque era una cita impostergable. Había entregado mi palabra al médico y allí estaba, frente a un hombre que se retorcía las manos. Por un momento pensé, Luis ya ha muerto y yo me quito de problemas, pero el hombre carraspeaba con su voz gruesa algunas excusas en las que se entremezclaba la iglesia, una escuela de karate y las enfermeras. Sacudió la cabeza desesperado, me tomó de un brazo y me llevó a conocer la cama 54. En un cuarto soleado para 2 personas, bajo el campanario de una iglesia y por encima de los techos de tejas rojas del segundo piso, más ancho de la construcción hospitalaria. Para protección de Luis se habían retirado sus ropas desde el momento de su llegada. No fue para escaparse o colgarse con ellas, a la vez para protección de cualquier vecino que se le había dejado solo. Las enfermeras entraban y lo escuchaban, seducidas por su belleza y su verbo, pero le negaban hasta la más pequeñita cantidad de alcohol. Una particular lo llamaba Don Luis y le traía libros, los que ella tenía en casa y que habían pertenecido a un tío suyo que un día se fue a la mar para no volver. Estaban amorosamente apilados debajo de una hoja en la que Luis garabateó un gracias de cuidadosa caligrafía. El médico suavemente me empujó hacia la ventana. Siempre he sufrido de mal de alturas, así que asomarme no me provocaba ninguna gracia. Entonces me enteré de que cuando la enfermera más joven había salido confiada en lo que los calmantes habían surtido efecto y el cuentero de las 54 se había dormido, Luis deshizo una sábana para elaborar una cinta blanca y acolchonada con la que se amarró en la cintura el pijama dado vuelta blanco y saltó por los techos del hospital para deslizarse por las paredes de la iglesia y llegar a un dojo, donde fue saludado con respeto por los jóvenes alumnos. Descalzo, hizo gala de sus años en que fue campeón nacional de karate. Y luego se encaminó rumbo a la nada, por lo menos eso creía el médico. Odiaba el calor, tanto como lo sigo odiando, y las cervezas del trópico siempre me han sabido a orines, el pegoste de la humedad. Luego me era verdaderamente insoportable. Pero qué hacer las 12 del día, endeudada y con coche prestado en Villahermosa. Me senté en una acera
luego en una cervecería y finalmente me pasé a una cantina. Ahí me acordé de repente del primo de Luis, un hombre raro, pero muy, muy amado por él. Fui a su casa, rompí un vidrio y entré. Luis es Luis es imposible no serlo con su vida y sus fantasías, un paranoico, de esos que le temen a la policía, que se encierra frente a todo ser humano, un enemigo del control y la limpieza. Las paredes de su casa estaban manchadas de sangre, lo cual me asustó. Su cama era un colchón deshecho y su escritorio un montón de papeles con frases iniciadas, un par de párrafos de una narración en voz, teléfonos en clave, el último número siempre sustituido por el número precedente o posterior y el primero por dos números anteriores, y, entre basuras, también la dirección de su amado, querido, dulce primo, garabateada para dejarla quién sabe quién. Eso es, dije y levanté el pie, que se había pegado contra algo viscoso y oscuro que corría del cuarto al baño. ¿Con qué se habrá herido este cabrón? Me pregunté, e inmediatamente pensé que debía ser una lesión vieja, porque el médico no la había mencionado. En el patio trasero de la casa del primo, Luis estaba sentado mirando a un tejón entrar y salir, zambullándose en la tina abierta de la lavadora. Hablaba en voz alta de los anarquistas, sus héroes, y lloraba la muerte de un abuelo que me enteraría después de años por boca de su madre nunca conoció. Me lo han matado los fascistas, decía, y una conmoción del alma le hacía torcer la vida. Su primo, nieto del mismo hombre, le daba cuerda. Los atrapé así, ni siquiera me habían oído llegar. Luego se avergonzarían muchísimo. Una mujer, una pendejita, aunque en su lenguaje eso quería decir joven y no idiota. Los había encontrado en actividades revolucionarias, sin que ellos se dieran cuenta. Pero para mi estupor, Luis abrazó a su primo. Dejó caer una frase de Neruda. Neruda. No, el trópico envilece y se subió a mí, autoprometiendo que escribiría su novela, siempre aplazada, y dejaría de beber. Lo ayudé a subir porque se la había prometido al médico, aunque no se tardara 15 días, sino 15 años en morir. Lo dejé subir porque se lo había prometido al médico. Todavía no lo sé, tomando rumbo a México, evitando las autopistas para no pagarlas, y porque a Luis la sensación de no poder salir de ellas le provocaba el mismo desasosiego que el hospital, que la cárcel. Te tienen ahí, decía, y debes ir derecho hasta el infinito, hasta donde los dueños de esas calles malditas quieran, y encima pagas. ¿Ves? Seguía diciendo, entre la capital y la prisión siempre existe un contubernio. Nos paramos 2 veces en fondas, donde yo comí y él se hizo envolver sus platos intocados para cuando me dé hambre. Señora, y la mujer, feliz, se los enrollaba, le proporcionaba servilletas, lo acompañaba a la puerta, seducía sin proponérselo, y en eso nos parecíamos. Llegamos a mi casa a las 3 de la mañana, le ofrecí el sofá y me dormí hasta que el teléfono repicó, incluso dentro de mis sueños. Trabajo, maldito, bendito trabajo. Corrí a la radiodifusora de los maestros. Me destendí de todo durante días. El placer del freelancer. También me encontré con un par de amigas. Dormí en la casa de una de ellas. La cuarta noche planeamos la ida a un encuentro de feministas. Así, sin colectivo preciso, sin nombre, para claramente afincadas en nuestra autonomía, en la invención de un mundo desde un yo sin modelo, y volví a mi casa con un poco de dinero y muchas ideas. Vivía en la cima de una montaña. Desde mi ventana se veían todavía árboles frutales y a lo lejos los volcanes. Luis estaba sentado frente a mi máquina de escribir. Por mucho que le rogara, nunca la soltaría. Me compré otra sin ningún resultado. En los 3 años que Luis empleó para su novela, sufriendo y riendo, borracho como el vómito mismo y exaltado hasta el orgasmo de una frase perfecta, yo no escribía ni una sola palabra, ni una idea, ni un recuerdo. Por momentos era placentero oír a otra mano
teclear y quedarme a oscuras en la sala sentada y muda, mirando la nada, abarcar la oscuridad que bajaba por las ventanales. Pero cada día, todos los días, eso era otra cosa. Pedí asilo en la casa recogida y céntrica de una amiga que viajaba mucho, pero no surtió efecto. Tuve amantes, aunque fuera para desahogarme. Jamás Luis pensó que debería ir, que nunca me había pedido permiso para quedarse. Cuando sobrevino la muerte de mi abuelo, ese hombre impotente y amado que me había querido como una idea pura y se estrelló contra la evidencia de que mi cuerpo de adolescente era vivo y deseado, echándome de su familia. Heredé y decidí comprarme una casa en el centro, grande, cómoda. Luis miró por última vez la casita en las montañas y pasó luego sus ojos sobre mí, decretándome culpable del delito de tener dinero. No preguntó nada, se dejó subir como un bulto más al camión de mudanzas y se trasladó conmigo. Durante meses un silencio duro convivió con nosotros de la montaña a la noche. Sin una palabra nos cruzábamos por la cocina, poníamos los cubiertos en la mesa y deglutíamos alimentos amargos con la mirada puesta en el intento de no ver al otro. Para sentirme viva, yo traje una amiga flaca y dura en mi cama. Luis se ofendió en lo más íntimo, hasta lo inadmisible, y me declaró una guerra feroz, donde el deseo de atraer mi atención jugaba un papel tan determinante como el de sentirse superior a mí y a todas las mujeres. 2 crisis de delirium tremens en la puerta de entrada. Un médico egipcio que repetía que el alcohol mata el alma de las personas, por eso sus fantasías son demoníacas. Hay que obligarlo a comer, señora, y de ahí las ondas, pero también hojas sobre hojas, un editor enamorado, la fama. Su libro en año y medio fue traducido a 7 lenguas, mientras más cuentos yacían en el ansia de saberse no escritos, rabia, envidia. Seguramente yo no era una santa, regodeó. No sé, Luis dentro de todo tenía una limpidez que me desconcertaba, y además empezó a sufrir más que de costumbre. Sus muertos se le atiborraban, atiborraban en el pecho y eran cada día más cualquier niño desnutrido. Todos los torturados necesitaban escribir, más escribir. Todos los torturados necesitaban escribir, más lo atenazaba el miedo de plagiarse a sí mismo. Yo había endurecido mis gestos y mi cuerpo suave se tornó anguloso, más interesante que amable. Me hacía falta aire, precisaba que él se fuera. Se lo dije al fin, sus paranoias volvieron a aflorar. Fascista, me gritaba, plagiaria, enemiga de mi talento, le decía a nuestros amigos. Me acusó de haberle robado las memorias de su abuela que guardaba en una caja y de vez en cuando sacaba la mesa para leérnoslas a mí y a mis amigas. Su abuela anarquista que había fundado las Brigadas del Amor durante la Guerra Civil Española que ofrecía abrazos entre combates. La del bastón contra la dictadura, ya vieja, la abuela incómoda que en casa no se mencionaba. ¿Cómo admitir que perdió las hojas que garabateaban su vida en su caerse de borracho? Entre una esquina y otra de la ciudad, harta más allá del cansancio, grité que si iba a mantener un zángano, prefería pagarle la escuela a un huérfano en Nicaragua. Entonces él embardunó de caca los muros de su cuarto y fue a buscarse un refugio mientras yo andaba trabajando. Los niños de la calle me lo volvieron a traer, años antes, con mi amiga flaca y dura. Habíamos empezado a pagar los tacos a 3 mocosos a cambio de que nos dijeran dónde caía borracho Luis. Ceñitos, nos decían, el señor se quedó bajo el puente del circuito y nosotras íbamos a rescatarlo. Así que la mañana del miércoles fui despertada por un muchacho ya grande, uno de los que vi crecer, cambiar de lugar cuando llegaba la policía y volver. Le di sus 10 pesos y fui por Luis al parque. Me prometió que trabajaría, que volvería a escribir, que solo bebería vino.
Le busqué casa, una que pudiera pagar y que no estuviera demasiado cerca. Yo no la encontré. Él sí, se hizo amigo del casero y de vez en cuando me visitaba. De sus recuerdos aparecieron imágenes grandiosas, ideas que no llegaron a estar derrotadas, los horrores de la dictadura, el dolor de la muerte de los suyos. Luis nunca era ligero, sus historias traían a cuesta utopías despedazadas y carreteras de muertos, trenes de cadáveres, aviones que tiraban jóvenes sedados al mar. Así que yo me fui a vivir por provincia y de regreso estaba enamorada, decidida a vivir con un hombre, a compartir con él años, creaciones y espacios, la vida de pareja, la abominable vida de los que se encierran en la competencia indecible, en el deseo de aniquilar al otro, de hacer lo suyo hasta quitarles las ganas y el aliento, se apoderó de mí. Amar. Cuando se comparten las sábanas y el desayuno es imposible, la rutina ahoga y la vida se torna una monótona y resentida sucesión de renuncias. Nació mi hija y amaneció de repente cada mañana. Escribía mientras amamantaba, corría a trabajar y volvía a casa. Finalmente enamorada, ella. Mis amigas, mis amigos la amaron tanto como yo, impulsados por mí que deseaba que fuera la más querida de todas. La miraba, la tocaba. Cuando dormía tenía ansiedad de despertarla. Cuando clavaba sus ojos negros en mí, la felicidad me quitaba el aliento. En ese momento mágico llegó la llamada, no de un médico, sino del casero. Luis andaba en una ambulancia dando vuelta por la ciudad, ya que ningún hospital quería recibir a un moribundo, para no empeorar su registro de decesos. Moribundo y sucio, un 8 moribundo y meado, vomitado y por encima quemado, ya que había caído en una zanja en las afueras de la ciudad y el pantalón se le había enredado en un alambre de púas, hasta que le prendió fuego con un encendedor para liberarse. Moribundo de veras, sin esperanzas. ¿Qué hacer?, nos preguntamos el casero y yo, y decidimos llamar a su madre, traerla a México, devolverle el bulto que sin saber nos había encargado. Luis nos mataría de saber lo que estábamos planeando. 1000 veces no había hablado de una madre monstruo que se le apersonaba en su casa sin dejarlo vivir, una madre que lo trataba como niño porque no lo podía soportar adulto. No era solo de la dictadura que había huido, se había escapado de su madre, pero Luis agonizaba mientras finalmente el Hospital General de Iztapalapa aceptaba recibirlo. Lo entubaron, lo levantaron, sin esperanza de nada. Por pura rutina, el hígado no responde, los riñones están bloqueados, decía el médico de guardia y yo asentía con la cabeza, triste, sin remedio. Fui al aeropuerto con mi hija, en brazos, destrozada por la angustia de saber que una madre estaría pronto viendo a su hijo desahuciado, un hijo que trajo en los brazos como yo a la mía. Sin embargo, apenas la madre se sentó al lado de su cama en el hospital, Luis abrió los ojos, la reconoció y sacándole de la frente el mechón rubio, se sentó a conversar con ella. No había amado a nadie como ella, pero ¿cómo era posible que estuviera ahí? ¡Qué grata sorpresa! Tampoco entonces murió. Deberían pasar años, arrastrar sus piernas flacas por las esquinas de barrios cada vez más recónditos, sin ganas de comer, de levantarse, sin más libros que los que sobrevivieron a 2 inundaciones. Debería hacer añicos aún más su alma, pero entonces inició una novela en la clínica de desintoxicación, donde lo internó su madre por su anuencia. Podíamos irlo a visitar, regalarle libros, sacarlo a pasear por las aceras soleadas que rodeaban la casa. Con el casero nos peleábamos a la madre de Luis, tan dama, tan erguida, tan divertida. Luego regresó a casa. Él se fugó de la clínica. Yo me divorcié y publiqué 3 libros al hilo. Finalmente renombrada, libre y madre, poderosa. Sí, de Luis me ocupaba muy poco, aunque lo encontraba cada vez más seguido en los alrededores de mi casa, lo invitaba a comer, lo cual no hacía, a lavarse o simplemente a estar. Un día perdió su novela en un taxi, lloró como un viejo sin consuelo, le regalé otra máquina y la volvió a escribir. Yo tenía
trabajo, un sueldo. Rentó un departamento del que nunca me dio la dirección. Cada vez que se desaparecía por más de 10 días, yo sabía que algo le había pasado. Se cayó tras un sillón durante una fiesta violenta en la casa de una amiga que yo desconocía. Y quedó desmayado 2 días antes de que un amigo de ella fuera a darle agua a las plantas y lo encontrara. Lo llevé a la Cruz Roja. Le quitaron el alcohol de golpe, alucinó, volvió a escribir. Un taxi lo atropelló cuando se lanzó a salvar un cachorro en medio de la calle. Lo llevé a la Cruz Roja, le quitaron el alcohol, alucinó. Esta vez no pudo volver a escribir porque su orgullo estaba herido. Cojeaba de la pierna derecha y su porte ya no era el del muchacho gallardo que conocí. Se encorvaba cada día más, le dolía el pecho y las piernas en sus manos. Me acostumbré a ver un bastón purépecha, mientras en el bolsillo trasero de los pantalones, cada día más sucios, la figura de la botella era siempre la misma. Volvieron a brillarle los ojos cuando conoció a la joven amiga que llegó a vivir conmigo, quizá su último amor. Por ella se bañaba a veces. Probaba un bocado de lo que cocinaba y readquirió cierta prestancia. Tenía clavada a la muchacha en una silla con sus historias fascinantes, caballeros perseguidos en la pampa, anarquistas erguidos en las mañanas brumosas del invierno austral. Jamás le tocó los pechos prósperos ni las nalgas poderosas. Quería sus horas, los tiempos largos que pronto se desgastaron. Mi inquilina tenía una novia y una escuela, es decir, el día recortado. Yo me repartía entre mi hija, el trabajo y mi nueva computadora, sin contar una renovada pasión política. Luis se cortó las uñas de los pies, tan cortas que se hirió el dedo gordo, provocándose una infección. Los antibióticos fueron cada vez más fuertes y él no reaccionaba. Bebía sin parar, histérico, desesperado porque el dedo del pie, el tobillo, se volvían negros. Una mañana apareció en los pastillos de mi trabajo, macilento, con los ojos vidriosos. Había dejado de beber por su voluntad. Las medicinas empezaban a surtir efecto, pero cayó desmayado. Despertó en mi cama, después de 3 días de sueño ininterrumpido, salvó el pie. Mi inquilina se peleó con él, Luis se peleó conmigo, mi hija me defendió y niña como era, le asestó un bastonazo que le rompió una costilla. Ella, que le tenía piedad a todos los hombres, no sintió ninguna por el viejo tío que la importunaba, con sus historias de muertos y llantos rituales, caballeros perseguidos, rebeldes. ¿Entiendes, niña? Los míos, los buenos. Déjame en paz, ponte a hacer algo, le contestó mi hija, y arrastrando una pierna, Luis se fue sin decirme nada. Yo siempre frente a la máquina de escribir, él escupiendo sangre y yo palabras. No dijo nada al casero, empacó sus pertenencias en una caja de cartón y fue rumbo a la más triste periferia donde por un rato encontró la paz, entre marginados que le ofrecían cervezas, jóvenes que lo recogían, matronas que le lavaban su pantalón mientras él se calentaba al sol de invierno en la acera. Envuelto en el periódico de ayer, la madre me llamaba de vez en cuando, pero dejó de hacerlo porque mis noticias ya no eran tales suposiciones. Cuando más de una salud y unas ganas de vivir cada día más precarias, una depresión de la que no podía hacerme cargo. Luis se había vuelto un fantasma que reaparecía en una conversación o en una pregunta, más sucio y desdibujado en cada ocasión, tan solo y triste como en la mañana que abrí los ojos a las 4 con su nombre en los labios y una opresión violenta en el pecho. Su nombre, su figura, parecían danzar dentro y fuera de mí, frenéticos. Me levanté a beber agua. Luis, ¿qué le habrá pasado a Luis? Besé a mi hija, la dejé durmiendo, me vestí a oscuras y llegué a su barrio de perros flacos como él. Barrio de mala muerte, de muerte misérrima. Y encontré el zaguán, al fondo del cual vivía. Toqué a su puerta. Toqué más y nadie abrió. Rompí el vidrio y empujé con fuerza la puerta. Una rata corrió entre sobras de pan y queso. Nada más. Sí, una colcha sucia. No un hombre acostado en la esquina. Lo levanté. Sí, una colcha sucia.
No, un hombre acostado en una esquina. Lo levanté del suelo, demasiado ligero para estar vivo, y me acerqué a su boca agrietada, al hilillo de sangre coagulada que salía de ella. Escuché todavía su voz delgada decir por primera vez, amiga mía, amiga mía.